Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora a la que me estén escuchando o estén escuchando esta clase del mini curso de modificación de la composición corporal. En este mini curso nos vamos a enfocar en la pérdida de grasa y con un enfoque totalmente a una dieta basada en plantas, que si bien es un enfoque similar a la alimentación omnívora, es decir, donde se incluyen todos los grupos de alimentos, sí existen algunas diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de este mini curso, en las que a veces tenemos que tomar en cuenta dependiendo de los objetivos que tengamos cada quien. Este es un curso, como se los comentaba en las publicaciones, pues es un curso para que lo utilicen en su día a día, pero también que nos va a abrir un poco el panorama en cuestión de atletas también. Por ejemplo, si conocen algún atleta que tiene interés en ser vegano, pero que no se decide, entonces ustedes van a tener como esta parte o esta noción para decirles que sí se puede. Entonces voy a enfocarme obviamente en el día a día, en nosotros como personas activas, pero que igual no tenemos como una vida de atleta de alto rendimiento, pero también de repente voy a tocar puntos importantes sobre atletas, sobre todo como ejemplos para que podamos ver que sí se puede. Durante este curso vamos a ver diferentes temas que en un momento les voy a enlistar, pero vamos a ver también mucho la parte de para qué buscamos la modificación corporal, para qué nos va a servir la pérdida de grasa, las estrategias que podemos hacer, las diferentes dietas, siempre hablando de la dieta basada en plantas, aunque puedo en algún momento pues tomar como ejemplos de otro tipo de alimentación para que quede como mucho más completa la información. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenmela al correo sinaimorelos@gmail.com, desde el cual ustedes recibieron este mini curso, o también pueden hacérmela llegar directamente a mi WhatsApp. Mi WhatsApp, muchos ya lo tienen, quienes no, es 777-233-8652. En el correo electrónico donde recibieron toda la información, ustedes van a recibir también, o ahí pueden ver mis datos personales para que puedan comunicarse conmigo y poderme hacer llegar cualquier duda que tengan sobre este curso. Muchas gracias por la confianza y bienvenidos. Comencemos. Entonces, bueno, está la pregunta de ¿por qué perder grasa? Y hay tres razones principales por las cuales buscamos perder grasa. La primera es, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento o atletas amateur, dado que al perder grasa vamos a tener una mejora de biomecánica y también pues fisiológica. La biomecánica se refiere a, por ejemplo, a deportes en los que se pelea contra la fuerza de gravedad, ya sea que existe un desplazamiento horizontal, por ejemplo fútbol, básquetbol, todos que son en campo, o vertical como los saltos. Entonces van a tener beneficios al perder grasa. Es más notorio obviamente en deportes en los que el desplazamiento es vertical. Por ejemplo, en un salto se ha estudiado que incrementar, por ejemplo, 2 kilos, entonces va a reducir la capacidad de salto en 6 centímetros. Ahí radica la importancia en la biomecánica de los atletas. Entonces, también en la parte fisiológica, pues obviamente al tener menos grasa van a tener mayor aceleración, van a tener mayor resistencia, porque pues van a estar trabajando con menos peso, pero también van a tener una mejor termorregulación y van a ser más eficientes, sobre todo en el calor. Obviamente también otra razón es en las personas activas y también incluyendo en algunos atletas, pues la mejora de la estética corporal. Sabemos que a menos grasa y mayor masa muscular, pues el cuerpo se va a ver más como lo que se conoce como definido. Y el tercero es en personas activas y tanto en personas sedentarias también la mejora de la salud, porque sobre todo en la parte del tejido adiposo visceral profundo, que es el más peligroso, al estimular la pérdida de grasa, entonces vamos a tener un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, vamos a presentar también un menor riesgo de diabetes mellitus, de otras enfermedades, y a incrementar nuestra calidad de vida.
Luego, bueno, un tema que me gustaría tocar también es el abordaje nutricional. Es decir, el tema de, ¿existe una herramienta o una estrategia nutricional mejor que otra? Porque dentro de la alimentación basada en plantas, como ya vimos, pues la alimentación basada en plantas maximiza el consumo de vegetales, de frutas, leguminosas, cereales integrales, grasas saludables, minimiza el consumo de procesados, minimiza el consumo de alimentos altos en grasas que no provengan de fuentes naturales, y nos provee de muchos nutrientes que son básicos para nuestro cuerpo. Pero existen dentro de esta alimentación basada en plantas varias estrategias nutricionales que de hecho a mí en consulta frecuentemente me preguntan, y algunas otras que se han vuelto muy populares, ¿no? Como es el caso de la dieta keto o cetogénica, la dieta paleo, la dieta crudo y vegana, el ayuno intermitente. Todas estas son variantes o estrategias nutricionales que dentro de una alimentación basada en plantas pueden tomarse. Realmente yo no soy muy experta en el área de paleo vegan porque pues realmente no es un tema que a mí me apasione y no es un tema que yo maneje con mis pacientes por cuestión de adherencia. A mí me gusta manejar con ustedes lo que es la alimentación basada en plantas como tal, whole food plant-based, porque realmente creo que es la más completa y creo que es la que nos puede servir mucho más para los objetivos que yo tengo, que es enseñarte y darte herramientas para alimentarte. Vamos a hablar un poco sobre este tipo de alimentos o de alimentaciones, y realmente lo que se ha visto a lo largo de varios estudios, tal vez no específicamente enfocados en basado en plantas o veganos, pero sí en las diferentes variantes tradicionales de la dieta cetogénica, de la dieta paleolítica, de la dieta crudivegana, de la dieta vegana, del ayuno intermitente, de la dieta Atkins, etcétera, que lo que tienen en común es que fomentan el balance negativo, es decir, existe una restricción calórica. Estamos obteniendo menos calorías de las que estamos gastando, que es realmente la base del por qué nos traen esta pérdida de peso. En el caso del ayuno intermitente, por ejemplo, que no lo puse aquí en la pantalla, pero es un tema interesante y que está muy de moda y del cual yo recibo muchísimas preguntas, te da una restricción calórica porque el tiempo que tienes para comer es muy restringido, realmente son 8 horas. Y si tú te pones a pensar, una alimentación vegetal es súper bajita en calorías en comparación de una alimentación tradicional, porque los alimentos vegetales, sobre todo cuando es más natural la alimentación, pues nos provee de pocas calorías, en porciones abundantes, pero también nos provee de mucha fibra. Esta fibra nos va a ayudar a sentirnos saciados y pues también nos provee de proteínas, ¿no? En el caso de las leguminosas, en el caso de los cereales integrales un poquito menos, pero también nos proveen proteínas. Entonces estos alimentos nos van a llevar a que incluso si estamos haciendo ayuno intermitente no podamos cumplir con las calorías que necesitamos, las mínimas que necesitamos para el objetivo que tengamos. Porque podemos servirnos un Super Bowl muy abundante, pero que en realidad tal vez las calorías son 500 y nos va a mantener satisfechos por varias horas, y luego vamos a tener que volver a comer y nos comemos otra comida abundante y son otros 500 calorías. Y tenemos que volver a comer para el resto de las calorías, que si eres mujer, bueno, probablemente pueden ser unas 400 calorías, si eres hombre pueden ser otras 500, 600, 700, dependiendo del objetivo que tengas, pero realmente muchas veces lo que pasa es que al ser el tiempo tan restringido, no alcanzas a comer las calorías que necesitas. Entonces, esta herramienta funciona porque al final de cuentas tienes un balance negativo, tienes una restricción calórica por el tiempo que tienes para comer. Sin embargo, es una buena herramienta para personas, por ejemplo, que están muy ocupadas durante, por ejemplo, trabajan tal vez de noche y no tienen chance de
de comer durante esas horas, sino solamente pueden comer durante el día que están fuera del trabajo. Tienen esa ventana de tiempo para comer y durante el trabajo pues se mantienen ocupados. O también para personas que realmente están muy ocupadas durante el día y que tienen poco tiempo para comer, disponen de poco tiempo para comer, entonces esta puede ser una excelente herramienta, aunque es un poco más complicado para la ganancia de masa muscular en el enfoque de alimentación basada en plantas, porque llegar a 2000, 2500, 3000 calorías o más en 8 horas es un poco complicado. Ahí sí se tendrían que hacer como, digo, no compete a este mini curso, pero sí se tendrían que tomar otras estrategias nutricionales, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos luego la dieta paleo, que ya ahorita tiene un poquito menos de popularidad, pero en algún momento fue muy popular, sobre todo en el ámbito que yo me desenvuelvo, que es en el CrossFit, pues fue súper popular, ¿no? La dieta regular, pero también hay una opción que es como paleo vegan, que pues básicamente se trata de eliminar alimentos. Hay alimentos que se eliminan que son como altos en carbohidratos. Entonces la dieta termina siendo baja en carbohidratos, alta en proteínas y, por ejemplo, alta en grasas, ¿no? También muchos aguacates, nueces, semillas, tofu, seitan no, porque porque es de trigo, pero el tofu, que es alto en, digamos que es un poco modificada, no es tal cual la paleo, porque la paleo no se consumen leguminosas, pero en el caso de la vegan lo que se busca es como que sea más baja en carbohidratos, pero alta en proteínas. Pues recordemos que las proteínas la mayoría de veces la obtenemos de leguminosas y derivados, por lo tanto, bueno, se utilizan como tofu, que es alto en proteína y bajo en carbohidratos, seitan, que es alto en proteína y bajo en carbohidratos, aunque sea de trigo, polvo de proteína obviamente. Entonces al final de cuentas, al estar consumiendo alimentos bajos en carbohidratos, más altos en proteína, también son un poquito menos densos en calorías, entonces al final estás teniendo una restricción calórica también. Luego tenemos pues la alimentación crudo y vegana, que es una de hace mucho tiempo también fue muy popular, pero es una alimentación que, bueno, lo que promueve pues es que consumas puros alimentos crudos. A mí en lo personal nunca me ha gustado, yo no comulgo con este tipo de alimentación o con esta variante, porque es muy complicado llegar al requerimiento de ciertas vitaminas y de ciertos minerales. Por ejemplo, el licopeno en el jitomate está disponible cuando lo cocinas, entonces ciertas vitaminas y minerales es complicado obtenerlas, hay que suplementarse bastante, no solo con B12, y pues hay que tener una dieta muy estructurada, muy bien elaborada para que puedas llegar a tu requerimiento diario, porque si al final de cuentas, como te digo, en una alimentación vegetal es complicado llegar a las calorías que necesitas, incluyendo alimentos cocidos. Imagínate alimentos crudos que son mucho más altos en fibra, porque muchos los comes con cáscara, que además pues estar masticando también es pues en algún momento cansado, masticar mucho tiempo, entonces es como un poco más complicado también. Ahí hay que buscarse alimentos más altos en carbohidratos, pero también ver la cuestión de la proteína, porque si bien aquí comulgan quienes son como, pues sobre todo yo he visto como más influencers, nutriólogos casi no, o de hecho no conozco ningún nutriólogo que sea crudo y vegano, pero quienes lo son dicen como que la proteína la puedes obtener de alimentos crudos totalmente, pero no es tan fácil. O sea, sí podría, pero no es tan fácil. Entonces es un poco complicado. Y al final de cuentas, quienes la siguen, pues también terminan en una restricción calórica, porque, como te digo, los alimentos crudos, pues son mucho más bajitos en calorías por la porción. Es decir, la porción tiende a ser menor porque hacen más volumen. Y luego también tenemos la dieta keto, que actualmente es súper famosa, súper popular, y al final de cuentas de lo que se trata la dieta keto, para quienes no están muy familiarizados, es que es alta en grasas y bajo en carbohidratos. Esta dieta se ha hecho súper popular porque es la única dieta con la que tienes una pérdida súper rápida de tienes una pérdida súper rápida de peso.
Es decir, puedes perder en cuestión de un día incluso hasta casi 1 kilo. Pero en los primeros días, ¿cuál es el secreto? El secreto es, y se ha estudiado a nivel científico, que lo que pierdes en gran parte al seguir una dieta cetogénica es agua. Hasta 300 gramos de agua, por ejemplo, si estás perdiendo 1 kilo y en las otras dietas estás perdiendo 700 gramos, los 300 gramos de diferencia que estás perdiendo con este tipo de dieta o con esta estrategia, esta herramienta, es agua. En el momento que tú abandones la dieta cetogénica, tú vas a subir este peso perdido en agua porque otra vez vas a comer carbohidratos, otra vez tu cuerpo va a tener esa retención de agua, entonces pues vas a subir porque es necesaria esa agua en nuestro cuerpo. Entonces todas estas dietas para mí no son sostenibles. La dieta keto tampoco es recomendada seguirla por tan largos periodos de tiempo, y al igual los otros tipos de dietas, yo no recomiendo tener por largos periodos dietas bajos en carbohidratos. Habrá quienes sí, pero yo en lo personal no. Y hay otra dieta que es muy popular, al final de cuentas, la dieta keto en cuestión de grasa pues se pierde muy similar a largo plazo que con los otros tipos de dieta, incluso con las que son más altas en carbohidratos. Llevas una restricción calórica porque la grasa te ayuda también a la saciedad, entonces por lo tanto puedes hacer una restricción calórica más fácil, y sobre todo en mujeres esta funciona muy bien, pero es lo mismo al final de cuentas el resultado que si tu alimentación es solo plant-based normal, es decir, carbohidratos normales, grasa normal, proteína, buenas fuentes de proteína. Entonces pues yo no le veo el caso como de dejar de lado los carbohidratos para personas que pues para nosotros, ¿no? Personas, digamos, comunes y corrientes. Esta dieta, por ejemplo, puede ser útil en algunos deportes que tienen que dar cierto peso y que tienes que bajar rápido este peso porque solamente vas a perder agua y no va a haber este problema de ciertas, como digo, es otro tema que igual no compete tanto aquí, pero hay ciertas estrategias a nivel deportivo que se toman para dar estos pesos en categorías más bajas a tu peso. Entonces esta puede ser una estrategia interesante que se está estudiando. Hay otro tipo de dieta, otra estrategia que es alta en carbohidratos. Esta dieta está muy promovida también en internet por influencers, no tanto por nutriólogos, pero es básicamente lo mismo. Sí comen muchos carbohidratos, pero regularmente es tan alta en carbohidratos que es muy bajita en grasas, que te proporcionan más calorías por gramo. 1 gramo de grasa te proporciona 9 calorías, en comparación de 1 gramo de carbohidrato te proporciona 4 calorías. Entonces, la cuestión aquí es la proteína. Como algunos carbohidratos, como por ejemplo la pasta, sí contienen proteína, pero no todos, entonces también habría que ver aquí esta parte. Yo creo, y para mi opinión personal y profesional, es que la mejor dieta es la que a ti te funcione y a la que tú mejor te adhieras, porque eso es importante. Hay gente que de verdad no puede con tantos carbohidratos, tal vez por alguna fobia que tienen a los carbohidratos o por algún tema. Entonces puede funcionar una dieta que sea más alta en grasas, pero hay personas que tal vez, porque también influye mucho la parte mental, ¿no? Entonces hay personas para las que los carbohidratos son vida. Yo me incluyo, por ejemplo, yo no funciono sin una buena dosis de carbohidratos y en mis entrenamientos no rindo si yo como o si mi plan es bajito en carbohidratos, porque yo he probado muchas estrategias de las que les comparto, y también mucho lo que comparto aquí es como parte personal que he probado pues en estos meses, años ya que llevo haciendo como deporte de manera amateur. Pero pues sí entreno 2 veces al día, sí entreno pesado, y si bien no me dedico profesionalmente a eso, sí le dedico bastante tiempo. Entonces he probado estas estrategias
Y a mí no me funciona, por ejemplo, una dieta que sea ni baja ni regular en carbohidratos. Tiene que ser lo que normalmente se considera alta, de 200 a 300 gramos de carbohidratos. A veces cuando quiero apretar un poco la parte estética, si le bajo a 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, pero regularmente no lo hago porque yo me siento mejor así entrenando. Entonces es importante que nos conozcamos, veamos qué es lo que nos funciona más a cada quien. Si no te gusta el aguacate, por ejemplo, o eres alérgico a las nueces, pues va a ser un poco complicado que como vegano lleves una dieta alta en grasas. No te puedes basar en aceites, digo, sí puedes, pero no es lo ideal. Entonces, la mejor dieta siempre va a ser la que se adhiera, la que sea mejor para ti, o sea, lo que a ti te funcione mejor, con lo que tú te sientas más cómodo y lo que te provoque una adherencia. Siempre digo que es mejor tener como un balance equilibrado de los macronutrientes, pero existen todas estas herramientas que yo les di ahorita que yo no voy a tocar, que nada más quiero que conozcan. Yo voy a tocar la tradicional, la que yo trabajo y de la que yo sé más, pero que las conozcan para que si las quieren investigar, pues ya con la base que vamos a tener aquí para los cálculos y los conocimientos que vamos a tener aquí ya pueden aplicarlos y pues planear sus menús con base en estas diferentes estrategias. Ustedes también las pueden aplicar y pues ver cómo les funcionan cada una de ellas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos primordiales cuando buscamos la modificación corporal? En este caso, pues obviamente la pérdida de grasa, disminución del porcentaje de grasa o kilos de grasa, dependiendo cómo lo plasmen. Pero lo más importante también es preservar la masa muscular, porque no queremos perder esta parte que pues nos ha costado también trabajo, tanto físico, pues construir, ¿no? Entonces, pues bueno, recordemos que el peso corporal está formado, entre otras cosas, por la masa magra y la masa grasa. Va a estar determinado este peso corporal por el consumo de energía que tengamos a través de los alimentos, menos el gasto de energía que nosotros tengamos, tanto en nuestro gasto metabólico, que es las calorías que necesitamos para mantenernos vivos, como la actividad física que estemos realizando. Vamos a necesitar generar un déficit entre este consumo y este gasto de entre 300 a 500 calorías al día. Hay autores que lo llevan hasta, puede ser el déficit de 1000 calorías al día. Yo no lo recomiendo porque ahí sí ya puede disminuirse esta masa muscular. Por lo tanto, para nosotros poder pues estar acorde con el objetivo de preservar la masa muscular, el déficit que recomiendo es no mayor a 500 calorías al día. Entre 300 y 500 calorías al día es un déficit moderado muy bueno para la pérdida de grasa corporal. Y bueno, ahorita vamos a ver obviamente cómo calcular estas calorías, pero sí hay que tener en contexto esto. El consumo de energía no debe de ser nunca menor al metabolismo basal. Les repito, el metabolismo basal son, las calorías o la tasa metabólica basal son las calorías que necesitamos simplemente para vivir, para que nuestros órganos funcionen, para poder respirar. Entonces, nunca debe de ser menor a esta tasa metabólica basal, y de hecho yo no recomiendo nunca ni siquiera que sea tal cual el metabolismo basal. Siempre debe de ser un poco más, y siempre debemos de crear este déficit o este gasto de energía por medio de la actividad física. Es decir, nosotros comer bien, tener un consumo de calorías adecuado para nuestro metabolismo basal, pero también adecuado para cumplir las otras actividades al día que tenemos diarias, pues del trabajo, actividades del hogar, etcétera. Y el déficit, de preferencia, crearlo con actividad física. Es por eso que es tan importante el ejercicio físico, tanto cardiovascular como entrenamiento con pesas. Ambos van a ser clave, porque si
nosotros nos enfocamos solo en el cardiovascular, si vamos a quemar calorías, pero no vamos a estar trabajando la masa muscular, y entonces ahí también nos alejamos del objetivo de preservar esta masa muscular. Si nosotros vamos bajando calorías y ya estamos con muy pocas calorías, ya cercanas al metabolismo basal, estamos haciendo buena cantidad de ejercicio o adecuada carga de entrenamiento para el objetivo, pero no estamos bajando de peso, que es algo que se ve u ocurre muy frecuente, entonces quiere decir que estamos en una meseta o estancamiento. Nuestro cuerpo ya se acostumbró a esas calorías y entonces está como en un modo de ahorrando esta energía. Por lo tanto, vamos a tener que hacer ahí un reset. Vamos a tener que subir las calorías para que nuestro cuerpo vuelva a acomodarse a las calorías de mantenimiento. Y aquí hay dos formas. Una es subirlas como de una sola vez, y la otra es irla subiendo paulatinamente. Yo recomiendo más irla subiendo paulatinamente para que el cuerpo pues no... para que el cuerpo se vaya acostumbrando mucho mejor, de mejor manera, y para que tampoco vaya a haber como una ganancia de grasa. Entonces, irlo subiendo paulatinamente para llegar a las calorías de mantenimiento, y una vez en las calorías de mantenimiento ya podemos nuevamente comenzar a hacer el déficit. Una vez que estemos en las calorías de mantenimiento, podemos bien o incrementar la actividad física o ir bajando las calorías. Muchas veces se hace que se van bajando las calorías y llega un momento en el que no queremos bajar tanto las calorías ya, y entonces incrementamos la actividad física. Pero eso ya va a depender también de los resultados que vayamos teniendo, de cómo vayamos observándonos nosotros mismos, de hasta dónde queremos llegar y de qué tanto tiempo tenemos disponible, que también eso es muy muy importante. Bueno, ahora sí vamos a lo que supongo les interesa a la mayoría de los que están aquí escuchando este mini curso, y vamos a hablar del cálculo del gasto energético, ir a la práctica ya. ¿Cuántas calorías necesitamos al día? ¿Cuántas calorías necesitamos gastar o en déficit para perder grasa corporal? Y bueno, a mí el método que más me gusta es el método simple, y es el que les quiero enseñar hoy porque es uno de los más fáciles para poder calcular el gasto energético de una manera, digamos que sin complicarnos tanto en cuestión de fórmulas. Sí tenemos que hacer cálculos matemáticos, pero son cálculos simples, como ahorita van a ver. Aquí vamos a calcular el metabolismo basal con las fórmulas de la Organización Mundial de la Salud o con las fórmulas de Harris-Benedict. Esto dependiendo pues mucho de la preferencia individual. También en personas con sobrepeso y en obesidad se podría sobreestimar un poco, pero también hay un ajuste que podemos hacer para calcular cuánto es lo que vamos a necesitar. Y después de calcular este metabolismo basal, vamos a multiplicar esta tasa metabólica basal por un factor de actividad física que ahorita vamos a también desglosar un poco, hablar un poco de él, para que ustedes puedan ir identificando en cuál factor se encuentran actualmente. Entonces, bueno, les he hablado mucho del metabolismo basal. Aquí les pongo la definición como tal para que ustedes puedan pues tenerla, que es, nos referimos al gasto energético que tenemos diario, lo que nuestro cuerpo necesita diariamente simplemente para seguir funcionando. Es decir, si tú estuvieras acostada o acostado sin hacer absolutamente nada, para que tu cuerpo pueda seguir funcionando, respirar, para que tu cerebro pueda seguir funcionando, tus órganos, etcétera. Y a este cálculo le tenemos que añadir, obviamente, las actividades extras que vamos a hacer día a día, ya sean aseos del hogar, ya sea trabajo de oficina o trabajo activo, el deporte, etcétera. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre el cálculo del gasto energético con la fórmula de Harris-Benedict, que es una fórmula que realmente es antigua, pero se revisaron en 1990
se actualizaron para que para que actualmente puedan ser utilizadas o seguir siendo utilizadas. Hay otros métodos, un método que se llama individual, que es un método al que se le va añadiendo el factor de actividad física por horas, dependiendo de la actividad física que vas realizando. Por ejemplo, si estuviste 8 horas sentado, entonces le multiplicas ese factor por esas 8 horas, solamente el factor de actividad física para sentado y así para el resto de los días, pero realmente esa fórmula ya es un poco más complicada porque te tienes que ir calculando por hora, tienes que ir haciendo más cálculos que a mí se me hace muy poco práctico y pues yo no la utilizo y por eso tampoco quiero pues que ustedes la utilicen. Quiero darles lo más simple pero que también que funcione. Y está también otro que es detallado, que es minuciosamente así como casi que por minuto se va registrando la actividad física, pero también se ha visto que llegan a sobreestimar estos otros dos métodos. Por lo tanto, pues vamos a quedarnos con el método simple. Hay otros métodos que también puedes ver en internet, que es multiplicar 23 por tu peso, etcétera, pero yo les voy a enseñar esta de Harris Benedict, que fueron revisadas por Mifflin y St. George en 1990. Bueno, aquí podemos ver que la tasa metabólica basal para hombres se va a multiplicar 10 por el peso en kilogramos, entonces es importante que tengan este dato a la mano, más la altura, 6.25 por la altura en centímetros, menos 5 por tu edad en años, más 5. Y en mujeres es exactamente lo mismo, solo que al final en lugar de sumarle 5 se le restan 161. Esta diferencia de números, bueno, al final de cuentas es en la investigación y cuando calcularon todas estas fórmulas mediante sus algoritmos fueron las fórmulas que dieron para ser un poco más exactas en esta parte de la tasa metabólica basal. Y bueno, pues también estamos viendo que después de calcular esta tasa metabólica basal, nosotros vamos a tener el factor de actividad física. El factor de actividad física se va a multiplicar dependiendo de las actividades que nosotros tengamos a lo largo del día. Es decir, si es sedentario, es decir, que no tenemos ningún tipo de actividad física, que simplemente tal vez tenemos un trabajo de oficina que nos consume todo el día y que no nos hacemos un poquito de tiempo para la actividad física, llegamos muy cansados y llegamos a la casa y tal vez vemos televisión o tal vez nos sentamos al celular, etcétera. Entonces, esta tasa metabólica basal la vas a calcular por 1.3. Si tu actividad física es leve o liviana, por ejemplo, haces yoga, haces pilates, caminas una media hora diaria, que son actividades que son excelentes para tu salud, tanto física como mental, sobre todo yoga, pero realmente en cuestión de calorías no implican un gasto elevado de calorías. Entonces, dentro de esta categoría van a entrar esas actividades y se va a multiplicar por 1.5 si eres mujer o por 1.6 si eres hombre. Luego tenemos el factor de actividad física para actividades moderadas o gasto moderado, que aquí entran la mayoría de las personas que, por ejemplo, hacen gimnasio entre 3 y 5 días a la semana. Obviamente si haces 3 días a la semana, pues gastas menos calorías, pero como todo es para hacerlo de una forma más simple, eso ya lo vamos viendo como al final cuando vamos quitando las calorías. Entonces, para quienes hacen 3 a 5 días a la semana de gimnasio o para quienes están en deportes recreacionales, es decir, que entrenan, o sea, sí pueden entrenar diario los 5 días, pero tal vez 1 hora, tal vez hora y media, pero su entrenamiento puede ser intermitente. Entonces, aquí entrarían ellos. Y bueno, aquí se multiplicaría 1.6 para mujeres y 1.7 para hombres. Y finalmente está la categoría de intenso, que se utiliza mucho más ya en nutrición deportiva como tal, y es sobre todo para atletas que hacen doble turno o doble sesión, ¿no? Que entrenan en la mañana, pero también entrenan en la tarde. Y en este caso,
que los entrenamientos pues obviamente sí tienen un desgaste físico importante o interesante, y entonces aquí se va a multiplicar 1.9 para mujeres y 2.1 para hombres. No se preocupen, ahorita vamos a ir haciéndolo poco a poco, un ejemplo para que puedan ir entendiéndolo mejor, pero para que puedan ir haciéndolo conmigo, entonces es importante que tengan su peso en kilogramos, su estatura en centímetros y su edad en años. El peso de preferencia que sea en ayunas después de la primera micción, después de ir al baño, y con la mínima cantidad de ropa posible. Si no es posible hacerlo así, no se preocupen, utilicen el peso que ustedes puedan conseguir, pero que sea actual. Entonces vamos a ver un ejemplo con el método simple, primero Harris y Benedict. Ustedes pueden irlo haciendo con sus datos. Recuerden, necesitan edad en años, peso en kilogramos y estatura en centímetros. Aquí está aquí está mal, dice 1.64 que son metros, pero bueno, serían 164 centímetros. Entonces vamos a calcular primero la tasa metabólica basal. Identifican la fórmula que a ustedes les toca. Yo les voy a trabajarlo con mis datos para que sea mucho más simple de explicar, y también para que yo pueda irles contando, o sea, con base en la teoría y con base ya en la práctica mía, cómo yo he ido haciendo variaciones. Entonces, la tasa metabólica basal en el caso de las mujeres, recordemos que es 10 por peso en kilogramos, más 6.25 por altura en centímetros, menos 5 por edad en años, menos 161. Mi tasa metabólica basal sería 10 por 55 kilos, más 6.25 por 164 centímetros, menos 5 por 29 años, menos 161. Entonces, mi tasa metabólica basal por Harris Benedict sería 1269 calorías. ¿Qué quiere decir? Que 1270 calorías son las mínimas que yo necesito día a día para realizar todas mis funciones, para que mi cuerpo funcione simplemente, más obviamente todas las calorías de las diferentes actividades que hago en el día. Entonces, bueno, ahora ustedes ponle pausa a la clase y elabora tus datos o elabora tus cuentas para que podamos ir trabajando poco a poco durante este mini curso. Ok, ahora que ya tienes anotada tu tasa metabólica basal, vamos a calcular las actividades las calorías extras que necesitas según tu actividad física. Aquí yo lo hice por las diferentes categorías que tenemos. Recuerda, sedentario si no haces absolutamente nada de actividad física más que tus actividades cotidianas, que pueden ser en casa, oficina, etcétera. Leve si haces actividades o liviano, como yoga, pilates, caminar, o actividades que en general no son tan intensas, digamos, de manera que no se te acelera tanto el ritmo cardíaco, pero sí pueden implicar, obviamente sí implican un beneficio para la salud. Luego, moderado en actividades como si vas al gimnasio 3, 4, hasta 5 veces al día, 6, a la semana, si haces algún deporte recreacional, o si vas a estas clases como de Zumba, de CrossFit, a clases, es decir, haces tu workout of the day y haces puedes hacer alguno que otro levantamiento, pero no tienes sesiones estructuradas como tal para eso. Entrarías en moderado e intenso ya sería más, recuerden, para atletas, personas que hacen doble turno de actividad física ya estructurada, como digamos para alguna competencia, en el caso de atletas de CrossFit que hacen 2 sesiones al día, o atletas de triatlón, etcétera. Entonces, bueno, recordemos que teníamos la tasa metabólica basal que calculamos hace ratito y que fueron 1269 calorías en mi caso con esta fórmula. Por lo tanto, si yo no hiciera nada de actividad física, lo multiplicaría por 1.3. Me daría 1649.7 calorías al día. Si yo hiciera actividad física, digamos, si yo saliera a caminar o si yo hiciera 1 hora de yoga
lo multiplicaría por 1.5 y me daría 1900 calorías al día. Si yo fuera al gimnasio 4 o 5 veces a la semana con una intensidad elevada, es decir, hiciera pesas y mi cardio y tuviera como este desgaste físico cuando voy, entonces lo multiplicaría por 1.6. Me darían 2000 calorías. Por otro lado, cuando yo hago doble sesión, que es la mayoría del tiempo que estoy en temporada preparándome para competencias, entonces mis 2 sesiones son por la mañana, es sesión de levantamientos, halterofilia, y por la tarde es sesión de watts o de entrenamientos intensos, más a la parte de resistencia, cardiovascular, etcétera. Entonces lo multiplico por 1.9 y me da un total de 2400 calorías al día, que yo, por ejemplo, lo he comparado con los datos que me arroja el Fitbit, que es el reloj que yo tengo para, pues, que te ayuda a controlar diferentes, ahorita es el monitor de actividad física, y me da los días que hago doble sesión exactamente entre 2400 y 2600 calorías. Los relojes, al igual que las fórmulas, pueden tener su nivel de error, dado que nuestro metabolismo es muy individual, pero pueden ayudarnos a hacer un punto de partida, que siempre lo teórico eso es, y yo se los explico siempre en consulta. Es un punto de partida, un punto de referencia para tener idea de dónde podemos comenzar y de ahí ir haciendo pues ya diferentes modificaciones con base a lo que vayamos necesitando. Ahora ya vamos viendo un poco ya cómo se estructura esta parte del metabolismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos perder grasa, lo más importante, como lo vimos al principio, es el déficit calórico. Es importantísimo que estemos gastando más calorías de las que estamos consumiendo. Y lo ideal es, no como en el caso de la persona sedentaria, que ahorita vamos a ver, lo ideal es que sea mediante la actividad física. Por ejemplo, si una persona, y bueno, recordemos que tenemos un rango entre 200 a 500 calorías para disminución, para crear este déficit. Obviamente, mientras menos calorías, pues la pérdida va a ser menor, pero también si exageramos de calorías y hacemos 700, 1000 calorías de déficit, entonces podemos ir perdiendo masa muscular. Por lo tanto, bueno, tenemos a esta persona sedentaria cuando multiplicamos por el factor de 1.3, que las calorías diarias que gasta, porque es sedentaria respecto a la actividad física, pero si tiene actividades diarias en su vida cotidiana, que puede hacer tal vez algo del hogar o puede caminar a la oficina, etcétera, o en la oficina pues tal vez tiene un trabajo que pues sí camina un poco, pero tal vez no es tan intenso, entonces pues su gasto es de 1650 calorías. Nosotros, en este caso, cuando no hacemos ejercicio, no podemos, pues lo único que nos va a ayudar al déficit va a ser la dieta, porque no estamos haciendo actividad física. Pero tampoco podemos quitarle tantas calorías, porque si le quitamos, por ejemplo, 500 calorías, entonces ya vamos a estar por debajo del metabolismo basal o de las calorías mínimas que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien, y eso nunca se recomienda. De hecho, como les digo, ni siquiera yo recomiendo que se queden muy cerca del metabolismo basal de las calorías, porque al final de cuentas, como tú ves, aunque tú seas sedentario, si estás gastando una buena cantidad de calorías. Entonces, lo que yo recomiendo en el caso de una persona sedentaria es, obviamente, hacer actividad física. Si por alguna razón, por alguna cuestión, en este momento no puedes empezarla, pero si quieres empezar ya con la alimentación a disminuir tu porcentaje de grasa, para lo cual es fundamental que hagamos ejercicio, obviamente, y que de preferencia también incluir algo de pesa en el ejercicio. Pero bueno, si no puedes por alguna razón, entonces puedes ir disminuyendo tus calorías, primero 200
y tal vez después otras 100. Y cuando ya te acerques al metabolismo basal, entonces o te mantienes ahí un poco hasta que puedas hacer ejercicio, y una vez que ya empiezas a tu actividad física, reajustas tus calorías necesarias para la actividad física que estás realizando, y otra vez puedes empezar ahí tu déficit, porque ya estás generando otro déficit, pero con la actividad física, no solo con la dieta. Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, lo ideal, como yo les digo, es que todos hagamos actividad física y que nosotros el déficit lo creemos con la actividad física, lo creemos con el ejercicio. Y este tipo de ejercicio pues ya va a depender, este tipo de déficit, perdón, ya va a depender del ejercicio que estemos haciendo. Si nosotros hacemos una actividad leve y estamos buscando perder grasa, tenemos, por ejemplo, el consumo o las calorías de mantenimiento de 1900, entonces ahí sí le podemos quitar 400 y consumir 1500 calorías diarias, y esto nos va a ayudar a ir perdiendo grasa a lo largo de las semanas. También después, si tenemos esta actividad moderada, entonces tenemos un consumo de 2000 calorías o un gasto de 2000 calorías, le vamos a restar 400 calorías o incluso 300 y vamos a tener ya este déficit, ¿no? Lo mismo para intenso. Ahí hay que tener cuidado que si tu trabajo es muy activo, si tu entrenamiento es muy demandante, entonces hay que tener cuidado también con los macronutrientes, y eso lo vamos a ver más adelante, que es la cuestión de los carbohidratos. En la cuestión de la energía también hay que cuidar no pasarnos de máximo 600 calorías de déficit, que yo recomiendo, ya saben, el rango entre 300 y 500, pero también otra estrategia que funciona bastante es ir bajando, o sea, ir haciendo el déficit poco a poco. Por ejemplo, en lugar de quitarle las 400, le quitas 300, y la próxima semana le añades 100 y le quitas 400, y la próxima le quitas 500. Tal vez no por semana o cada 2 semanas. Todas esas estrategias hay que ir haciéndolas de manera individual, viendo cómo funciona a mi cuerpo. Porque muchas veces nuestro cuerpo hacemos el déficit de 300 calorías y nuestro cuerpo responde súper bien. Es importante tomar en cuenta que no queremos que la disminución de peso sea drástica, porque si no vamos a estar también vamos a estar perdiendo masa muscular. Entonces es paulatino. Entonces hay veces que tú haces tu déficit con 300 calorías y todo funciona muy bien, 1 semana, 2 semanas, lo puedes seguir, 3 semanas, lo puedes seguir. Si de repente ya notas que te amesetas o que te estancas, entonces tú puedes quitar otras 100 calorías y seguir, y otra vez tu cuerpo va a continuar perdiendo grasa, y así. Entonces, por eso es tan importante la parte de la individualización, para que tú, la parte de estar checándote, de conocerte, de ir llevando notas, sin al grado de obsesionarte, obviamente no, pero sí llevando notas para que tú vayas viendo qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que mejor va con tu estilo de vida, qué es lo que mejor va con tus gustos, que es súper importante para que este déficit se haga pues mucho más llevadero. Ok, entonces vamos a guardar las calorías para después hacer la distribución a los diferentes macronutrientes. Y aquí les tengo otro método, que también es un método simple, pero este es con la fórmula de la Organización Mundial de la Salud, que les decía al principio, que es igual para calcular el gasto metabólico en reposo a partir del peso en kilogramos y de la edad. Este no toma en cuenta la talla. Entonces pueden hacer también el ejercicio y van a ver cómo a algunas personas les puede salir mayor al de Harris Benedict y a algunas personas les puede salir menor. Entonces vamos a ver, ¿no? Igual yo utilizo estos mismos factores de actividad física independientemente de la fórmula que utilice para el gasto metabólico en reposo, pero vamos a hacer el ejercicio para que ustedes también conozcan esta fórmula y entonces puedan
checar cuál les funciona más, o también lo que yo hago es hacer un promedio de ambas fórmulas y eso me ayuda bastante como para tener una idea intermedia. Chequen porfa cuál es su fórmula, cuál es la que van a utilizar para su ejercicio individual y entonces vamos a continuar con los cálculos. Yo voy a utilizar mi ejemplo aquí durante todo el mini curso. Recuerdo, 29 años, 55 kilos, 1,64 centímetros. Entonces yo localicé ya mi fórmula para mi tasa metabólica basal, que es 14.7 por peso más 496. Por lo tanto voy a multiplicar 14.7 por 55 y a eso le voy a sumar 496. Lo que me da 808.5 más 496 es igual a 1304.5 calorías. Entonces a esas 1300 calorías yo le voy a multiplicar mi factor de actividad física. En este caso utilicé el factor de actividad física moderado. Entonces yo voy a tener un total de 2087 calorías. Estas 2087 calorías son para mantenimiento cuando yo estoy haciendo una actividad moderada, es decir, cuando yo voy al gimnasio solamente una vez al día, a hacer fuerza, a hacer un poco de cardio, pero si voy 5 o 6 días a la semana. Y a esto, cuando yo quiero perder grasa, le voy a restar 400 calorías, que me va a dar 1687 calorías, que es similar a lo que obtuvimos con el Harris-Benedict. Con Harris-Benedict o la fórmula pasada obtuvimos 1630 calorías. Entonces podría ser un promedio, comenzar con 1650, un promedio de ambas, y ya con eso podemos distribuirla obviamente a los diferentes macronutrientes. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a armar el menú, pero ya después de esto vamos a tener una idea. En una libreta lo que yo les recomiendo es anotar. Tú comienzas con 1650 calorías y anotas ahí tu déficit de cuánto fue, ¿no? 400. Entonces tú puedes hacer tu déficit de 300, 400, 500, lo que a ti te parezca mejor. Pero recuerden que mientras mayor sea el déficit, mayor es la probabilidad de que también estés perdiendo músculo. Por lo tanto, bueno, uno moderado es excelente. Entonces tú anotas tus 1600 calorías, anotas tu menú y tu peso en ayunas. También puedes anotar, para mí me sirven mucho las fotografías como seguimiento y de hecho en consulta siempre las pido. Fotografías de frente, de espalda y de perfil. Y puedes también tomar medidas. Diferentes circunferencias, cintura, cadera, pantorrilla, brazo, etcétera. Y con eso tú puedes ir teniendo tu seguimiento. Hay personas, si tienes acceso como a aplicómetro, tal vez alguna más báscula que pueda estimar, porque no son nada exactas, pero te pueden ayudar a tener una idea del porcentaje de grasa, pues también te puede ayudar. Pero a mí lo que me sirve más, obviamente, son las fotografías. El peso en ayunas te va a servir también, pero al principio muchas veces lo que pasa es que hay como una recomposición corporal y se disminuye más de talla. Tú puedes ver la modificación en las fotografías. Y a veces no se ve tanto reflejado en el peso, pero sí bastante en la composición. Entonces, por eso es como que este seguimiento que tú debes de tener de manera integral para que vayas checando y monitoreando los cambios, ya sea de manera semanal o cada 15 días, para hacer estos ajustes necesarios en caso de que, por ejemplo, las 1600 calorías no te estén ayudando a perder grasa. Si si tú te quedas con el mismo peso y te ves de la misma manera en las fotografías, las medidas no cambian, entonces le puedes bajar otras 100 o 200 calorías. Si aún así tú no estás bajando de peso, entonces ahí es que estás llegando o que llegaste a este estancamiento del que pasamos, del que hablamos anteriormente, y por lo tanto tienes que regresar a las calorías de mantenimiento. Esto también puede ser paulatino, es decir, incrementando calorías cada tercer día o cada semana hasta que llegues a las de mantenimiento. Y una vez que llegaste a las de mantenimiento y que ya estuviste ahí unos 15 días,
Entonces ya puedes bajar nuevamente a las calorías de déficit y en tu cuerpo ya va a estar como ese reset y ya va a empezar a responder al déficit de calorías. Y bueno, algunos puntos importantes que hay que considerar en este caso es que existe una variabilidad en el metabolismo individual. Cada quien tiene diferentes, pues el metabolismo diferente, y las fórmulas pueden tener hasta un error de 300 calorías de persona a persona. Es decir, la fórmula puede funcionar perfecto para mí, pero para ti puede sobreestimarte o subestimarte 300 calorías. Entonces, por eso es tan importante este seguimiento que les menciono. Entonces, pues obviamente es importante estimar con base y ser lo más sincero posible en cuestión de actividad física para no sobreestimar, y poner en práctica, corroborar que funciona llevando este control semanal tanto de peso como de fotografías, como de medidas, y que nos va a ayudar, por supuesto, a que podamos hacer los ajustes necesarios. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí, pero si de repente alguien tiene mucho sobrepeso o ya presenta obesidad, valdría la pena hacer un ajuste por sobrepeso a esta fórmula. La fórmula para el ajuste por sobrepeso es, para calcular la tasa metabólica basal, va a ser el peso ideal más el 0.25 por peso actual menos peso ideal. Vamos a desglosar esta fórmula. El punto 25 es porque en esta fórmula supone que el 25% del peso que tiene el sujeto corresponde a masa magra. Ahora, para calcular el peso ideal depende mucho si eres hombre o si eres mujer. Necesitas la estatura en metros al cuadrado, y si eres mujer vas a multiplicar esta estatura por 21.5, que te va a dar, por ejemplo, si mides 1,60 al cuadrado por 21.5 te va a dar 55 kilos. ¿Por qué 21.5? Porque el 21.5 es lo que se conoce como el índice de masa corporal ideal para mujer. Obviamente esto es teórico y es solo un punto de partida, pero recordemos que el IMC es la relación de la estatura y el peso corporal. Entonces, por eso es que se utiliza aquí para calcular el peso ideal. Se va a utilizar el índice de masa corporal, la estatura en metros al cuadrado, y esto te va a dar los kilos de masa, de peso corporal ideales. En el caso de los hombres, el IMC ideal cambia. El IMC ideal es de 23 y se va a multiplicar lo mismo, la estatura por metros al cuadrado, por 23, que es el IMC ideal en este caso en hombres. Entonces, por ejemplo, si el hombre mide 1,75, lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a multiplicar por 23 y nos va a dar 70 kilos. Entonces, si tú ves que esta persona tiene mucho músculo, o si tú tienes mucho músculo, por ejemplo, un jugador de fútbol americano, de rugby, aunque sea recreacional, puede que esté con sobrepeso, pero tenga bastante músculo, entonces se le puede sumar el 10% de este peso ideal que ya calculamos. A los 70 kilos se le calcularían el 10%, que son 7 kilos, y se le sumarían estos 7 kilos. Entonces serían 77 kilos de peso ideal. Pero repito, esto solamente es si la persona tiene mucho músculo. Si no, si solamente es sobrepeso, pero no hace ejercicio realmente, es que no tiene una buena cantidad de músculo, entonces vamos a utilizar solamente la fórmula que les acabo de dar. Ahí en ese caso tendríamos como mujer del ejemplo 55 kilos, como hombre del ejemplo 70 kilos. Entonces la fórmula nos dice que el peso actual, digamos en un hombre de 81 kilos, que el peso actual menos el peso ideal te da el exceso de kilogramos. En este caso, si este hombre tiene 81 kilos
y tú le restas el peso ideal, que serían 77 kilos, tiene mucho músculo, entonces te va a dar que este hombre tiene 4 kilogramos de exceso de peso. ¿Ok? Lo mismo lo puedes hacer si no tiene mucho músculo. Bueno, entonces solamente sería utilizar los 70 kilos en lugar de los 77 y eso restarlos a los 81 kilos, que serían 11 kilos de exceso. Ahí uno tiene que estar muy consciente de si padece sobrepeso o si padece obesidad. Bueno, en realidad tengo buena cantidad de músculo, hago ejercicio o no lo hago, para poder ser lo más exacto o lo más certero posible. Ok, entonces vamos a tener que el peso actual menos el peso ideal van a ser el exceso de kilogramos. En este caso el chavo pesaba o el sujeto pesaba 81 kilos, le restamos 77 kilos del peso ideal, entonces tenemos que son 4 kilos de exceso u 11 kilos de exceso, lo que ocupen como ejemplo. Igual la primera vez que lo están escuchando no lo entiendan al 100%, entonces les pido que se sienten con un lápiz, con una hoja y hagan el ejercicio paso a paso para que sea mucho más claro. Si ustedes lo hacen paso a paso va a ser muchísimo más claro, realmente es muy fácil. Luego a este exceso de peso, que son los 4 kilos de exceso de peso, lo vamos a multiplicar por el 25% y esto nos va a dar el peso magro de este exceso de peso, es decir, de los 4 kilos que le sobran, ¿cuántos kilos de esto es un peso magro? Recordemos que dijimos que el 25% se asume aquí que es masa magra. Entonces, en estos 4 kilos, el peso magro del exceso de peso, pues sería 1 kilo, porque el 25% de 4 es 1. Entonces, tenemos que de los 4 kilos extras, solo 1 es magro y 3 son de grasa. Entonces, este kilo magro lo vamos a sumar al peso ideal, que tenía 77 kilos, y al ideal más 1, 78 kilos. Y eso es lo que vamos a utilizar para calcular la tasa metabólica basal. O sea que en lugar de los 81 kilos que pesa, vamos a utilizar 78 kilos para calcular su déficit, que en realidad no parece tanto. En este caso no es tanto, son 3 kilos, pero hay veces que sí van a ser 10 kilos, 11 kilos o incluso un poco más de diferencia, y eso sí va a repercutir en el gasto metabólico basal. Entonces, por eso es tan importante que en personas con sobrepeso importante o con obesidad sí se utilice este ajuste o esta corrección para calcular las calorías y no sobreestimar el gasto energético, porque lo que pasa es que el exceso de tejido adiposo va a sobreestimar estas calorías o esta energía que necesitamos, y realmente no es un tejido metabólicamente activo. Por lo tanto, al estar pesando más, muchas veces estos kilos extras nos hacen subestimar este gasto, y es por eso que a veces no vemos que bajamos de peso. Les digo, sobre todo si hay un sobrepeso o una obesidad importantes, y bueno, tomándolo en cuenta, ya se ajusta, ya se calculan las calorías reales necesarias para bajar de este porcentaje de grasa, y todo es muchísimo más apegado a la realidad. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar este segundo módulo. Les compartí el cuaderno de trabajo también dentro de los archivos, por lo que ahí es importante que vayan realizando todos los cálculos para que ustedes puedan tener ya la mejor estimación del gasto energético que están realizando individualmente, tomando en cuenta ya todos estos factores que hemos platicado, la actividad física que realizan, y así podamos continuar con el cálculo de los macronutrientes y las porciones por grupo de alimento que vamos a estar
consumiendo. Y bueno, cualquier duda, por favor escríbanme a el correo que les aparece en pantalla y espero que tengan un excelente día.